Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de un tema hermoso que es la Biblia, un tema candente, donde nuestros hermanos separados dicen que la Biblia es lo máximo. ¿Sí? Pero la Biblia los contradice. Juan los contradice. Y Pablo los contradice. Y todos los apóstoles los contradicen. Dicen, la Biblia es lo máximo y todo lo que está en la Biblia es palabra de Dios. Lo que no está en la Biblia realmente no es palabra de Dios. Pero ese es un error muy grande. ¿A quién le creemos? ¿A los discípulos de Jesucristo o a un pastor desinformado que se inventa las cosas para formar iglesias, para predicar y realmente desinformar a la gente? Vamos a ver. ¿La Biblia es lo máximo? ¿Y todo debe estar en la Biblia? La Biblia dice que no. Leámoslo. Dice así, Juan 21:25. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. No todo está en la Biblia, señores. ¿Le creen a Juan o le creen a un pastor desinformado? ¿Qué dice Pablo? ¿Que la Biblia es lo máximo? ¿O la misma Biblia asegura que lo máximo es la iglesia? Vamos a verlo. Primera de Timoteo 3:15. Dice Pablo, para que, si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. O sea, Dios tiene una casa, arriba en el cielo, y aquí también tiene casa. Sí, la iglesia es su casa, y es columna y baluarte ¿de qué? De la verdad. O sea, la gente que se salió de la iglesia se perdió. Por eso hay más de 60,000 sectas, todo el mundo predicando a su manera, cada uno interpreta la Biblia a su manera. Unos dicen que María tuvo hijos, otros dicen que Jesucristo no es Dios, otros dicen que el Espíritu Santo es una fuerza que no es Dios, otros dicen que hay solo Jesús, que el Padre no existe, que el Espíritu Santo no existe. Otros dicen que Jesús es mujer. Hoy leía con un pastor que Jesús es mujer. O sea, toda la ignorancia del mundo entero. ¿Por qué? Porque la Biblia no es base y columna o baluarte de la verdad, es la iglesia. Si se salieron de la iglesia, que es la iglesia católica, nombrada así, en el año 107, ¿por quién? Por San Ignacio de Antioquía, discípulo de Juan el Bautista, estamos en error. Yo fui protestante mucho tiempo y milité por muchas iglesias y cada una de ellas decía cosas a su manera, doctrinas a su manera. Están perdidos, definitivamente. Gracias a Dios, yo regresé a casa. Como dice nuestro admirado y proclamado y muy querido pastor expentecostal, dice que él es expentecostal y doctor en teología, una persona muy culta, Fernando Casanova. También regresamos a casa, Fernando, por acá estamos, éramos de por allá, de los que protestan, protestantes, porque no se les puede llamar ni cristianos ni evangélicos, porque ellos siempre están en contra de Cristo y el evangelio no entiende nada de evangelio. Entonces éramos protestantes, o sea, protestábamos contra la verdadera palabra de Dios. Bueno, entonces, ya vemos que la Biblia no es lo máximo y ya vemos que no todo está en la Biblia. Dos cosas que hemos descubierto. Dice, Jesucristo cuando nació no vino con una Biblia debajo del brazo. Léanlo en la Biblia. Jesucristo vino y no trajo Biblias. Él no dijo, vayan y repartan Biblias. Nuestros hermanos protestantes piensan que desde Cristo viene la Biblia. No, señor. No, señor. Ya lo vamos a ver. ¿Cómo fue que nació la Biblia? ¿Quién la hizo? ¿Quién la formó? ¿Y a qué iglesia se debe esto que se llama la palabra de Dios, que es la Biblia? Cristo formó una iglesia con 12 discípulos, ya lo sabemos, y les encargó predicar su evangelio, porque el mismo evangelio es Cristo. ¿Quién es Cristo? El evangelio mismo. Y este evangelio, vamos a verlo ahora, es transmitido de generación en generación. Cuando Cristo vino había un evangelio,
Luego, el nuevo evangelio, o sea, el Nuevo Testamento, se fue formando de generación en generación y por allá, casi a los 400 años, aparece la Biblia. Ahora vamos a ver quién la hizo, cómo se formó la Biblia y es la historia verdadera de la Biblia que ustedes la pueden corroborar a través de internet, a través de la historia. Dice así, este evangelio se da a conocer de tradición en tradición por muchos años, casi 400 años, y aparece la Biblia. Vamos a ver una cita. Dice Pablo, Primera de Corintios 15:3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Esto se llama tradición. Pablo recibió conocimiento, Pablo transmite conocimiento. ¿Cómo se llama eso? Tradición. Recuérdense que Pablo no fue de los discípulos de Cristo. Le contaron lo que miraron. Estos fueron contándose a los hijos, de padres a hijos, hasta que por allá, casi 400 años, se formó la Biblia. Sigamos leyendo con la palabra de Dios. Dicen nuestros hermanos separados que las tradiciones son malas. Sí, claro, hay tradiciones malas como las que tienen algunas familias católicas, que entierran a alguien y se ponen a tomar trago. Son tradiciones malas. O hacen la novena del Niño Dios y hacen fiestas y toman trago. Esas son tradiciones malas. Pero hay tradiciones buenas, como la Biblia. Eso es diferente, es una tradición buena porque de tradición en tradición se fue pasando el evangelio de familia a familia hasta formar la Biblia. Leamos. Dice Segunda de Tesalonicenses capítulo 2:15. Así que, hermanos, estad firmes y detened y defended la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Mire, la tradición. Hay que defender esta doctrina. Ya sabemos que la doctrina de la Escritura es de tradición en tradición. Leamos Filipenses 4:9, dice. Lo que aprendisteis, dice Cristo, y recibisteis, y disteis en mí, eso haced, y el Dios de la paz estará con vosotros. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es tradición, pero el Evangelio no solamente es lo que se escribió, es lo que se miró, lo que vieron, lo que aprendieron de Jesucristo y que dice Juan que no lo escribieron, porque necesitarían muchísimos libros para narrar todo lo que hizo Cristo. Eso es el Evangelio, no solamente ese poquito que aparece en la Biblia, no. Son miles de cosas que se dejaron de hacer, pero que a través de la iglesia, que aunque no esté en la Biblia, se las da a conocer. Vamos a ver cómo se forma la Biblia. A ver, Cristo nació Cristo, no vino con una Biblia debajo del brazo. Y cuando Cristo nació, estaba ya la Septuaginta, o el Antiguo Testamento, o el Código de Alejandría. Eso existía. ¿Se acuerdan cuando él leyó? Cogió de un rollo de Isaías y leyó y dijo, esta palabra de Dios se ha cumplido hoy en mí. ¿Se acuerdan? Eso lo leyó de la Septuaginta, del Antiguo Testamento o del Código de Alejandría. ¿Cuántos libros tenían? 46 libros. Y se formaron dos clases de judíos. Los judíos que creían en Jesucristo y los judíos que no creían ni en los apóstoles ni en Jesucristo. Entonces, estos judíos que creían en Jesucristo naturalmente siguieron con la Septuaginta, con el Antiguo Testamento, que lo conocemos como Código de Alejandría, y ellos formaron otro código, el de Palestina, y le quitaron 7 libros. ¿Por qué le quitaron 7 libros? Lo voy a narrar así, cortico. Una de las causas, ¿por qué sacaron sabiduría? Si eran libros que leía Cristo y los apóstoles. Porque estos judíos no creyentes, al leer Sabiduría 2:12, se dieron cuenta que ellos habían matado al Mesías. Se llenaron de vergüenza, de miedo, de terror y dijeron, nuestros hijos no deben de enterarse de esto, y sacaron ese libro de sabiduría. Sacaron otros como los Macabeos, donde dice que se puede pedir por los difuntos, celebrar misas, tal como lo hace la Iglesia Católica.
pero en la Biblia protestante ya no están, por eso ellos no entienden de intervención de María, de los ángeles, de los santos, ni de purgatorio. ¿Cómo lo van a entender si lo sacaron de la Biblia? Bueno, entonces ya dijimos que de tradición en tradición se fue formando el Evangelio, lo iban transmitiendo, iban diciendo todo lo que había hecho Cristo, y por allá en el año 382, un papa llamado San Dámaso I dijo: tráigame la carta de los romanos, tráigame la carta de los corintios, tráigame la carta de los efesios, de los filipos, de los tesalonicenses, tráigame esas cartas, y formaron 27 libros que se los aumentaron al Antiguo Testamento, a los 46 que habían, y formaron la Biblia ¿con cuántos? Con 73 libros. Y fue San Dámaso I el primero que dijo en el mundo entero: esto es palabra de Dios, y nació la Biblia. ¿Qué es Biblia? Una recopilación de muchos libros, de muchas bibliotecas. Entonces se asocia y se dice la palabra Biblia. ¿Qué pasa? La Biblia nace con 73 libros, pero resulta que hasta 1520, todos esos años, había existido una sola iglesia y una Biblia con 73 libros. Llegó Martín Lutero, a él perdió los folios. Martín Lutero se separó de la iglesia católica, dijo que la palabra de Dios se la podía interpretar a su manera, cuando realmente si nosotros analizamos lo que dice segunda de Pedro 1:20, dice que la interpretación de la Biblia no debe ser pública, sino privada, y que debe ser a través de personas que sepan, porque esto no lo trajo ningún hombre, sino que fue inspiración del Espíritu Santo. En segunda de Timoteo 3:16 dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia al hombre. Lo dice Pablo y lo dice Pedro. Uno dice que la escritura es hecha por Dios, el otro que es hecha por el Espíritu Santo. Ellos sabían que el Espíritu Santo es Dios. Primera de Juan 5:7. Bueno, para los que dicen que el Espíritu Santo no es Dios. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Ya siguió con 73 libros, pero bueno, ¿qué hizo Martín Lutero? Martín Lutero estos 7 libros los puso como apéndice. Le dio miedo sacarlos, por eso de que dice Juan de las plagas de Egipto. Le dio miedo sacarlos de la Biblia, pero los puso aparte, después de Apocalipsis. Pero ya en 1825, los protestantes retiraron los 7 libros por llevarle a la Iglesia Católica la contraria, y realmente por una orden que dio la Sociedad Bíblicas Unidas, que dio la orden de retirar esos 7 libros, y los retiraron. Lo chistoso de esto es que ninguno de los 27 libros que le puso la Iglesia Católica los quitaron. Ellos quitaron ignorantemente 7 libros de los que Cristo leía, de lo que los apóstoles leían, de eso que se llama la Septuaginta, el Antiguo Testamento o el Código de Alejandría. Así nació la Biblia, señores. No comamos cuento. Esa es la verdad. Lo puede usted estudiar por internet, por la historia, y realmente fue un papa de la Iglesia Católica, San Dámaso I, que realmente hizo la Biblia. No la escribió. Ojo, escribir y hacer la Biblia, eso hay mucha diferencia. Hay que saber distinguir. ¿Quién hizo la Biblia? La Iglesia Católica. ¿Quién la escribió? Los profetas, algunos apóstoles, alumnos de estos, mucha gente. Entre esos libros, buenos, la Iglesia primitiva desechó, pongamos, la Didaqué de los 12 apóstoles, escrito en el 65 y 80, después de Cristo, el Pastor de Hermas del siglo II, y Carta de San Clemente, que le escribió a los corintios y les decía que se conviertan. También desecharon libros apócrifos como ¿cuáles? El Evangelio de Pedro. ¿Pero por qué desecharon el Evangelio de Pedro? ¿Por qué no lo escribió Pedro?
Pedro hablaba de una manera bonita de Jesucristo y lo que hablaba acá era algo turbio y muy comprometedor. Ese libro no lo escribió Pedro, sino que se cogían el nombre de Pedro y escribieron el Evangelio de Pedro. Lo mismo hicieron con Tomás. Desecharon también el Evangelio de Tomás porque realmente Tomás nunca escribió nada y ellos decían que Santo Tomás había escrito. Pero todo fue esto una farsa y realmente esto quedó allí. Entonces, en resumen, la Biblia no lo tiene todo, no es lo máximo es la iglesia. ¿Qué más? No todo está escrito en la Biblia. Jesucristo no trajo Biblias debajo del brazo, la Biblia se hizo de tradición y en tradición, y vemos lo que es el Evangelio. En resumen, dice, Evangelio es la misma tradición puesta por escrito, enseñada por la jerarquía de la iglesia. Dicen los protestantes, nosotros no tenemos jerarquía. Yo un día intenté recolectar el diezmo para mí, ¿no? Y dije, bueno, como no hay jerarquía hoy, estoy un poquito vaciado los bolsillos, voy a recolectar el diezmo para mí. Dijeron, no, eso lo hace el pastor. Entonces, ¿hay jerarquía o no hay jerarquía? Sí hay jerarquía en las hormigas, en los elefantes, en el ejército, en la iglesia, arriba en el cielo, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Hay jerarquía en todo, absolutamente en todo hay jerarquía. Y esto es hermoso. Aprendámoslo así, con la Biblia.